Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Giniva Castillo, soy venezolana, residente en Santiago de Chile desde el año 2016 y fui invitada por Pilar B. Martínez para participar en esta conferencia Distribute 2020 eh, en el nodo de Chile específicamente y para hablar del estallido social, en mi caso para hablar desde las mujeres migrantes. Y puedo hablar desde las mujeres migrantes no solo porque soy mujer inmigrante, que en realidad es la posición que voy a tomar en la mayoría de este discurso, porque pienso que puedo hablar más como individuo que como grupo, pero puedo hacerlo porque soy parte y fundadora y directora logística actualmente de la Fundación Mujeres Migrantes. Y la Fundación Mujeres Migrantes es una agrupación que se formó en el año 2018, aunque legalmente nos constituimos en el 2019, pero que empezamos a trabajar en el 2018 con conversaciones con mujeres migrantes con las que esperábamos un poco a indagar en la experiencia migratoria con ánimos no solamente de describir lo que significaba ser mujer inmigrante en Santiago de Chile, sino también para generar un círculo de confianza en el que pudiéramos tener contención. Tenemos 2 años ya trabajando, tenemos 20 conversatorios realizados, uno de ellos fue enfocado específicamente en el conflicto social, porque sabíamos que era un tema que estaba afectando de manera especial a la población migrante y sobre todo a la población migrante que huía previamente de un conflicto social, y esto convoca de forma especial a la gran migración venezolana que en este momento se encuentra en Santiago de Chile y en Chile en general. Nosotros abarcamos Santiago porque es como el territorio que podemos abarcar, pero en Chile en general es la migración más numerosa en este momento, y sabemos que además la diáspora venezolana, muchas organizaciones han comentado como una de las más importantes del siglo XXI, probablemente la más importante del siglo XXI, acompañado de otras migraciones que han estado más relacionadas, o desplazamientos, digamos, forzosos, que han estado relacionadas a conflictos armados. En el caso de Venezuela es un conflicto específicamente político que está generando una ola migratoria que ha cambiado la demografía y ha generado un gran impacto en América Latina, sobre todo en América Latina. Países como Colombia se han visto muy afectados y sobre todo discursivamente es un tema que ha abarcado completamente los medios de comunicación, y asimismo Perú, Ecuador, que además han tomado decisiones de política exterior que tienen que ver con esta diáspora. En Chile, por ejemplo, para el año que yo migré, que fue el 2016, no existía una visa turística o la necesidad de una visa turística para entrar siendo venezolano, y actualmente existe. Fue una visa que se promulgó el año pasado luego de una gran crisis que hubo en la frontera de Perú con Chile, que es en el paso de Chacayuta. Allí hubo una concentración de migrantes que no pudieron pasar por haberse generado una visa, por haberse promulgado una visa en el Perú, y que luego produjo que Chile tomara la decisión de también cerrar sus puertas. Entonces, definitivamente la diáspora venezolana es un tema contingente que cruza la crisis social que vive Chile para el año 2019 y que la cruza de forma casual. No, no es que uno produce al otro, pero se encuentran estas dos problemáticas en este territorio y pasan cosas. Y una de las cosas que pasa, por ejemplo, es que en medios de comunicación se empieza a culpar a infiltrados venezolanos de haber causado daños en las manifestaciones o haber dirigido incluso las manifestaciones que se dieron y que iniciaron en el año, perdón, y que iniciaron el 19 de octubre de 2019, pues se decía que eran infiltrados del gobierno de Maduro. Creo que el hecho de que colinden estas dos problemáticas actualmente hace que sea de interés especial para nosotros. Una de las cosas que empezamos a notar allí es el revivo o el revivir de ciertos traumas, sobre todo para aquellos migrantes que migraron precisamente por motivo de algún conflicto político. Esto, vuelvo a mencionar, lo mencioné al principio del video, para ver esto nosotros convocamos a un conversatorio que se dio el día 9 de noviembre, a unas 2 o 3 semanas del inicio del estallido social, que fue el 18 de octubre, y allí pudimos convocar, o hicimos a propósito una convocatoria que estuviera particularmente dirigida a personas que hubieran migrado por razones de conflictos sociales o de conflictos políticos. Entonces, claro, de forma natural las convocadas fueron mujeres venezolanas, dado que no solamente es la mayor migración de la ciudad, como mencionamos antes, sino también
que hemos tenido un natural relacionamiento sobre todo con poblaciones migrantes venezolanas, entonces, y además que el conflicto político era casi un llamado muy específico, por ser un conflicto que es reciente, que es latente, que es contingente. Entonces fueron migrantes venezolanas las que acudieron a este conversatorio de migración y conflictos políticos, y allí podemos ver cómo surgía este hecho de revivir ciertos traumas del pasado y como de casi que volver a la pesadilla de la que estuvimos huyendo. Cito un tuit de una de las chicas que acudió a este conversatorio que dice: militares en la calle otra vez, en otra latitud. Militares con permiso para matarte si es que pretendes alzar la voz otra vez, en otra latitud. Mis ganas de vomitar no tienen nombre. Levantar así un fantasma tan grande sobre un país tan herido no debió ser. Y este tuit nos habla de eso que también vimos en el conversatorio. Nos habla de eso que vimos en esos testimonios, eso que escuchamos de la voz de las personas que asistieron, que hablaba de haberse movido tan lejos para vivir una situación bastante semejante. Sobre este tema, uno de los testimonios, cito, uno de los testimonios del conversatorio que tuvimos dice: ¿por qué no fui más inteligente para elegir otro lugar? Yo todavía estoy arrastrando tristezas de mi proceso migratorio, no sé qué va a ser de mí. Ya yo dejé lo más importante, mi papá murió en Venezuela y no pude despedirlo, y aún así me dolería tener que irme de nuevo. También surge este pensamiento, ¿no?, de si nos vamos o no. Y en ese sentido traigo a colación algunas cifras que obtuvo el Servicio Jesuita Migrante, que es una organización muy importante de trabajo voluntario migratorio en Santiago, donde, por ejemplo, un 35% de los migrantes desea permanecer en Chile de forma indefinida luego del conflicto social, frente a un 44% que había antes. Entonces, definitivamente hay como una percepción negativa de lo que fue el conflicto social, y que esto, como hipótesis, impacta sobre todo a los venezolanos. Además de esta sensación de revivir una pesadilla, hay otro factor que nos llamó la atención, que fue la sensación de que no es esta nuestra lucha, como esa sensación de sentirse más extranjero que nunca cuando surge un conflicto social que muy fácilmente aglutina a la ciudadanía, a los chilenos, en una serie de demandas, pero que no necesariamente aglutina a los migrantes, porque no necesariamente los migrantes percibieron estos problemas o han vivido todo el recorrido histórico que estos problemas representan, y por tanto pueden sentirse medio desconectados de la demanda del resto de la ciudadanía. Entonces, leo de nuevo uno de los testimonios de nuestro conversatorio que dice: quizás ser migrante es una situación de privilegio ahora porque no me importa. En Venezuela pude haberme involucrado, pero quería llegar a vieja y pude irme. No estaba dispuesta a arriesgar mi vida. Hay gente que no tiene elección, hay gente que no puede emigrar. Esa es la gente que hay que escuchar. Mi opinión importa poco porque puedo resguardarme. ¿Qué es lo que nos dice este testimonio en particular? Que es como: este no es mi conflicto. Mi conflicto estuvo en Venezuela y yo decidí separarme de él, y aún así no pienso que fue una decisión negativa, da lo mismo esa parte, pero es como, si no pedí esa, ¿por qué voy a pelear esta? Y hay otro testimonio que también va muy por ese tono, que dice que un día me tocó caminar por Providencia y me sentí en medio de un gentío. Se me cerró el agua acá al estómago. Sentí lo mismo el miércoles en un autobús que me dejó por Grecia, y justo disparaba a unos chamos. Pensaba: si me hieren, ¿qué voy a hacer? Pero eso solo lo siento en el tumulto de gente. De resto, mi hija se enfermó el domingo en Venezuela y no he tenido cabeza para pensar más nada. Es como, este no es mi conflicto, o yo me puedo sentir parte del conflicto en algún momento del día, pero en general mi mente está en otra parte. Y otro dice que no había querido ir a las marchas hasta ayer, y mientras me dirigía iba escuchando a una señora que hablaba de cuánta gente había perdido los ojos, cuánta gente había sido violada, y ahí me fui tensando y pensaba: ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no estoy con mi gente? Entonces es como esa sensación, como, ¿por qué me involucraría yo en este conflicto si no, yo debería estar, en todo caso, es en el conflicto de mi país, como en el que sí me siento parte, como en el que sí estoy relacionada con la historia que permitió la evolución del conflicto? Entonces ese es otro aspecto que consideramos importante en el conversatorio, y que es relevante no solo como curiosidad, sino porque
va a generar una brecha en las conversaciones de los migrantes con los ciudadanos. Y esa brecha debilita la integración, podría debilitar la integración. Y ahora conversando de un tema que quizás no vincula específicamente a la venezolanidad, que es la nacionalidad de la que hemos estado hablando durante todo este video, también quisiera comentar el tema de la vulnerabilidad de los migrantes en los conflictos políticos, específicamente en los conflictos políticos chilenos. Cito un tweet también, que es una fuente de información muy interesante en este tipo de conflictos. Alguien pregunta sobre los extranjeros que metan presos en manifestaciones, ¿qué saben de eso y de la supuesta deportación? Y la respuesta es: el reglamento de ley de extranjería supedita el otorgamiento de visas de residencia al compromiso de no participar en la política interna de Chile durante tu permanencia en el país. En consecuencia, sí, eso puede ser causal de deportación y de revocatoria de visas. Entonces, sucede algo bien particular. Estar en la calle, por el simple hecho de que esta ley exista, estar en la calle durante un conflicto social es peligroso en el sentido de que todos estamos bajo sospecha, sobre todo cuando hay un toque de queda o un estado de emergencia. Eso provoca que todos seamos sospechosos a los ojos de las fuerzas del Estado. Y entonces los migrantes nos exponemos, por el simple hecho de salir a la calle, a una deportación. Por ejemplo, vale la pena mencionar que fueron expulsadas, según medios chilenos, 12 personas migrantes por haberse relacionado a las protestas o saqueos dados en el contexto del conflicto social. Y además de eso, hubo 5 personas migrantes que murieron en el contexto del conflicto social, 2 de ellos personas peruanas, 2 colombianos, entre ellos una mujer, o sea, un colombiano y una colombiana, y un ecuatoriano. Sobre esto también cabe decir, sobre estas vulnerabilidades que se viven a raíz del surgimiento del conflicto social, cabe destacar que 176.000 personas fueron desvinculados de empresas en todo el país a raíz del conflicto social o cercano a los meses del conflicto social, y esto, a pesar de que no tengo en este momento los números exactos de cuántos de ellos eran migrantes, esto es particularmente peligroso para aquellas personas que tienen más vulnerabilidades o que sufren más dificultades para encontrar un trabajo fijo, digno en un país. Lo que quisiera dejar es que definitivamente hay mucho miedo en la población migrante. Miedo de habernos equivocado con la decisión que tomamos al venir acá, miedo de perder lo que hemos trabajado con mucho esfuerzo al llegar acá, pero al mismo tiempo esperanza de que los cambios que se den a raíz de este conflicto social, de los cambios que se den a raíz de que se estén escuchando las voces de los chilenos, o de que al menos estas voces estén resonando, quizá no escuchando todavía, pero que ya hay un plebiscito pautado y todo esto, la esperanza de que estos cambios no solo transformen a Chile para el beneficio de su ciudadanía y para el pago de las deudas históricas que hay con su pueblo, sino también para crear una sociedad que nos integre, que nos permita sentirnos parte completamente y que sea como esa sociedad que nosotros esperábamos encontrar. Y no sé, quizá esto puede ser una utopía, pero cuando una persona migra siempre espera encontrarse con algo muy distinto a lo que vivió antes, y yo creo que Chile en parte nos ha brindado eso, pero definitivamente el que se salden las deudas históricas es vital, y el que se tomen las decisiones políticas en este minuto para que los derechos de los migrantes y las migrantes estén garantizados es algo que todas y todos queremos. Entonces, con miedo, pero también con mucha esperanza vemos este proceso y esperamos, en mi caso no, porque tengo muy poco tiempo acá, pero esperamos ser parte. Y digo que no porque no puedo votar por ley, porque tendría que tener 5 años de residencia, tengo 4, pero hay una gran población migrante que sí puede votar. De hecho, un 55% de la población habilitada para sufragar está interesada en hacerlo, y creo que eso puede ser algo muy positivo para un país que creó sus leyes pensando en el resguardo, pensando en la seguridad bajo una dictadura, sobre todo la ley de migraciones que se creó en dictadura, y esto puede cambiar a crear leyes que se ajusten a los tiempos de ahora, que se ajusten a las realidades diversas de América Latina, y que permitan que Chile
sea el país diverso que esperábamos, al que esperábamos llegar.